tenemos al querido Fabio Basteiro, a quien vamos a recibir con una musiquita. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que soy. Por ahí mucha gente no sabe ni recuerda, pero a la salida de la dictadura militar, allá por el año 82, se cantaba mucho esta canción como La Cigarra, que era casi un himno para hablar del tema de los desaparecidos sin hablar del tema de los desaparecidos, era para hablar de la dictadura sin mencionarla. Pero se cantaba, me acuerdo, en todos lados, y acá escuchamos la entrañable voz de Norita Cortiñas, y le pido al querido Fabio Basteiro que nos diga en qué momento, qué es esto, y que nos cuente un poco hoy, en el Día del Desaparecido, hablar de los derechos humanos, de la mano, como decimos, de Norita Cortiñas. Hola, ¿qué tal, Néstor? Hola, Federico. Hola. Bueno, el tema que escuchamos como La Cigarra está cantado por Teresa Parodi y Nora Cortiñas en una asamblea de trabajadores, de la salud. Es muy emocionante porque podíamos haber elegido una música grabada en estudio, pero me parecía que justamente en un día como hoy era justamente un cierre muy importante. Y cuento esto porque este tema, aunque es paradójico, está hecho en la década del 70, en 1973 se graba, no es justamente por la dictadura del 76, está hecho previamente por María Elena Walsh. María Elena Walsh justamente escribe este tema y tiene que ver con su propia situación que atravesaba por diferentes dictaduras en Argentina y cómo los artistas no podían expresar el género en toda su dimensión. O sea, luego toma otra dimensión, como decía vos, Néstor, que a partir del 80, 81, 82 comienza a tomar una colectivización de la palabra y habla del desaparecido en primera persona. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, pero que justamente no está hecho por el tema de lo que fue luego la planificación sistémica del poder en cuanto a la desaparición de personas. Mariana Walsh, que nace justamente en el partido de Morón, en Villa Sarmiento, a 2 cuadras de la estación de Ramos, donde hay una... y en el mismo año, en febrero de 1930, el mismo año donde nace Nora Cortiñas. O sea, mira qué cierre que tiene esto, ¿no? Y las dos feministas, las dos luchadoras, las dos grandes personas que contribuyeron a lo que es la cultura nacional y a lo que son los derechos humanos en Argentina. Este tema es muy lindo, lo pedí porque hoy también se cumplen 3 meses de que se nos abandonó Norita, que se fue a descansar después de tanta lucha, y nos parecía importante en el Día Internacional de los Desaparecidos tomar el tema de Nora Cortiñas, porque yo creo que si hay algo importante que Nora supo imprimirle a la discusión de los derechos humanos en Argentina es la actualización permanente, no quedarse en el dolor y en la nostalgia, ni dejar de decir lo que hay que decir sobre su vida, sobre su dolor, sobre el dolor de su familia con la desaparición de una persona, pero que también entendió que la lucha que Gustavo había emprendido era justamente por una patria más justa, más libre. Por una sociedad más inteligente. Y en Argentina, el tema de los desaparecidos quizás marcó a hierro lo que fue la lucha de los derechos humanos, pero en Argentina, yo me acuerdo siempre de una frase que gritó Hitler cuando le decían sobre el plan de limpieza étnica que planteaba, dice, ¿quién se acuerda de los armenios?, gritó. Porque justamente los turcos sobre Armenia habían masacrado, habían hecho un genocidio de 1,5 millones de personas y no tuvo la trascendencia que le permitió luego al nazismo a arremeter y hacer el desastre que hizo en toda Europa y en todo el mundo. Quiero decir con esto que en Argentina el tema de los desaparecidos, si bien a partir de la década del 70 tomó un auge y una sistematización por parte del poder,
Osvaldo Bayer hizo una recapitulación muy importante. Ustedes, yo lo quiero comentar como una curiosidad y que no tiene como intención poner cosas extrañas o desviar el eje, pero en Argentina, en Juan Ocampo era un marinero de 18 años que en 1904, una represión policial por parte del gobierno de Julio Argentino Roca, lo mataron. Cuando lo estaban velando en el local del diario La Protesta anarquista, ingresan las fuerzas policiales y los militares y se llevan el cajón de Juan Ocampo y no apareció nunca más. En el medio del velorio ingresaron, rompieron todas las máquinas, todos los tipógrafos, todo lo que hacía el diario La Protesta, se llevaron el cajón y no apareció nunca más. Esto fue en 1904, para luego abrir lo que fue el método de la desaparición de un cadáver, en este caso, en el medio de un velorio. Después Joaquín Penina, en 1930, en septiembre, un militante sindical anarquista, se lo llevaron, lo fueron a buscar a la casa y lo fusilan en las barrancas de Rosario, frente al río Paraná, y nunca más apareció el cuerpo. Esto es algo sistémico que se va dando, como también fue el caso del abogado comunista Ingalinela, en junio del 55, o el caso quizás un poco más cercano, Felipe Valdese, de la Juventud Peronista, que trabajaba, que era delegado en Flores y que fue desaparecido en Villa Lynch, en el partido de San Martín, en el año 1962. ¿Qué quiero decir con esto? La desaparición de personas, un método atroz, nefasto, en la Argentina, si bien hay antecedentes, no tuvo la metodología que se imprimió. Y en esto, de Norita Cortiñas, que habíamos hablado antes, dice una cuestión muy importante. Desaparecido, más tarde, nuestro vocabulario en este momento, en este libro, en este madre, uno podría pensar que no lo iba a preguntar. ¿Sabes también estos temas de amor, y esas tradiciones, tienen a toda mi familia y a todo un pueblo de saber qué ha pasado con una persona. Es una persona. Los próximos eran pocos años para las madres. Bueno, esta es una... Contalo un poquito porque se escuchó mal, Fabio. Contá un poquito. Bueno, Nora dice que la desaparición de personas es el crimen de crímenes y que quedan pocos años para nosotras para saber al menos dónde están los cuerpos de nuestros familiares, de nuestros hijos. Creo que hoy que se cumplen 3 meses que desapareció Nora, que se fue Nora también de esta vida, por lo menos terrenal, de alguna manera era una síntesis. Hoy es el Día Internacional de los Desaparecidos porque en el año 2011 se presentó y justamente Ernesto Lederman, que es un compañero de la FEDEFAN, de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que tiene a su padre y a su madre muertos, asesinados en Chile, es un compañero argentino, nos decía que está Lita Voltano, que hoy no está con nosotros, Marta Vázquez y Norita Cortiñas, construyeron en Argentina un significado a la palabra desaparecido que no estaba incorporado a nuestra vida política. Pero lo que siempre hay que entender, que el término de desaparecido no es solamente el drama personal de una familia, sino que es una metodología que utilizó el poder para acallar las voces de resistencia en la instrumentación de un plan económico, en un plan social, en un plano político. Y Norita, quizás, a mi entender, fue la expresión más interesante como para explicarlo, decía siempre que nuestros hijos estarían peleando contra la deuda externa, contra la expoliación de los recursos naturales, contra el modelo extractivista, en la defensa de todo lo que son la autonomía nacional y la soberanía. Quiero decir con esto, cuando hay pibes que no comen en nuestro país, cuando hay acumulación por parte del poder de la riqueza económica, cuando hay la violencia del Estado contra los chicos, contra la juventud, en contra del gatillo fácil, en contra de los mecanismos de represión como se ejercieron contra los jubilados en el miércoles pasado, hay
toda una lógica de funcionamiento. Los desaparecidos tienen que ser banderas en el reclamo de que haya un nunca más, pero también tiene que haber una lectura para saber que detrás de cada uno de los desaparecidos hay una historia de lucha, hay una historia de vivencias, y hay la construcción de una alternativa superadora a este esquema de una sociedad que es maquiavélica, que es perversa y que necesitamos reconstruirla entre todos los argentinos. Sí, ahí retomo lo que dijiste vos de Hitler. ¿Quién se acuerda de los armenios? Pienso que en algún momento alguno va a decir ¿quién se acuerda de los palestinos? Y lo traigo a la Argentina y veo, por un lado, con alegría, mirá lo que digo, y por otro lado con mucha bronca que una vicepresidenta de la Nación haya hecho lo que hizo esta semana diciendo que tienen que ir todos los montoneros presos y que eso terminó, o el hecho inmediato fue detener a un militante de la Brigada Rosa, de la Brigada Roja italiana, para mezclar todo con lo que era la lucha de los 70. Un hombre que estaba acá en la Argentina, 70 y pico de años. Digo que ayer cuando veía esa noticia, digo, ¿cómo van construyendo toda otra cosa para destruir lo que no van a poder destruir? Porque estoy seguro que, así como palestinos y armenios, nosotros vamos a seguir resistiendo. Con nueva forma, pero lo vamos a hacer. En banderas que fueron levantadas por estos compañeros y compañeras. No, cuando se habla de diversidad y se habla de mecanismos oscuros, son realmente mecanismos que tienen que llamarnos a sorpresa. Lo que hay que ir generando son los anticuerpos cotidianos, y para esto hay que entender fórmulas secretas. Hay cuestiones de mirarnos a la cara, de seguir reuniendo, de seguir debatiendo, de seguir construyendo, de seguir con humildad, reconociendo nuestros propios errores, pero fundamentalmente dejando abierta la posibilidad de que haya un recambio generacional, que tomen las propias banderas de los compañeros que con orgullo las llevaron adelante en otros momentos. Entonces, Néstor, esto termina así, como tenemos que ser capaces de con humildad construir los ámbitos del debate en la necesidad de ir generando nuestra propia agenda política, nuestra metodología de discusión, e ir generando la alternativa. Esa alternativa no se va a hacer mágicamente, se va a hacer teniendo conciencia de los momentos que nos tocan vivir, reconociendo nuestra historia y fundamentalmente abriendo el panorama a las nuevas generaciones, a los nuevos sectores que muchas veces no tienen palabra. Fabio Basteiro, muchísimas gracias, como creo que ya se está haciendo costumbre todos los viernes charlar contigo. Gracias, un abrazo y hasta la semana que viene. No, gracias a ustedes y a disposición. Muy bien. Saludos a la audiencia. Chau, chau.